Buenas noches, amado. Dios le bendiga. Vamos a darle el paso a la pastora Jenny Almazar. Pastora, el micrófono es suyo. Dios la bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches, amada Adriana y amados del Señor, todos sean bendecidos en esta preciosa noche. Es un honor el poder estar nuevamente con ustedes, con la familia MIPIS, nuestra familia, somos una familia. Así que bueno, gracias por estar allí conectado y les saludo a todos en esta noche, mi amada Marinés, la amada Sandra, el hermano Alirio, el amado Alirio. Saludos para Jelly, Lucy, Melinda, Silvi Quiroga, saludos para todos en esta noche. Bueno, vamos a estar preparando nuestro espíritu para recibir lo que el Padre trae para cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Cuando recibí la invitación, pues oré por un tiempo y el Señor me llevó a esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y tiene que ver con que nosotros somos esas vasijas, vasijas, no cualquier vasija. Somos unas vasijas contenedoras de su gloria, de su presencia. Amén. Y bueno, de eso quiero conversar un poquito con ustedes en este tiempo hermoso. Saludos a la amada pastora Alejandra Cifuentes. Amiga, te bendigo. Sé que no estás acá conectada ahora, pero probablemente escuchas el mensaje en diferido. Así que bendigo tu vida. Gracias por la invitación. Comenzamos a leer la palabra que está contenida en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Y tiene que ver el contexto de vivir por fe. Nosotros somos llamados a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Así que dice la escritura en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, de la siguiente manera: en el nombre del Señor leemos la escritura. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y allí continúa la escritura hablando, pero quiero hacer el énfasis eh, en el verso 7, cuando acá el escritor, en este caso Pablo, dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Es la pregunta, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un tesoro y somos esos vasos de barro, esos recipientes de barro que aún siendo imperfectos, aún siendo carentes, aún siendo esas vasijas que todavía tenemos cosas que ir perfeccionando en nuestras vidas, el perfecto está en nosotros y eso es más que suficiente. Y ese es el punto que traigo en esta noche de parte del Señor, para recordarle a cada uno de ustedes, los que están presentes y los que escucharán el mensaje en diferido, que nosotros no somos cualquier persona, que nosotros somos hijos, somos ciudadanos del reino, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eh, Fuimos llamados y escogidos con un propósito muy grande, para contener su gloria en nosotros, para contener su presencia, para contener su gracia, su favor, que no lo merecemos, no lo merecíamos, pero a Él le plació. Hay alguien que debe recordar esta palabra en esta noche, que hay un gran tesoro en cada uno de nosotros y que debemos tener muy en cuenta siempre que ese tesoro es Él en nosotros, es su mensaje de reino, es su gloria en nosotros, es Jesús en nosotros, es su palabra en nosotros. Y la excelencia siempre será, el poder siempre será de Él y no de nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos sencillamente esos vasos de barro que día a día, a través de su llenura, nosotros vamos siendo perfeccionados en Él, en su presencia. Así que yo quiero completar lo que estoy hablando con un texto que está en Isaías. Meditaba yo en esta palabra
como para darle un poco más de contexto al mensaje, está en Isaías capítulo 53, verso 2. En la Nueva Versión Internacional dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Aquí estaba haciendo el profeta Isaías referencia, por supuesto, a nuestro amado Jesús. Y Jesús era en apariencia un hombre. De hecho, en Nazaret no pudo hacer milagros porque lo veían como el hijo del carpintero. Y sabe que mucha gente a veces se equivoca con nosotros. Muchas personas se pueden equivocar con nosotros al vernos así como la maestra, como la abogada, quizás como la docente, como el carpintero, como el mecánico, con cada uno de los oficios que nosotros podamos desempeñar, y no ven lo que está contenido en nosotros. Jesús lucía común, como tú y como yo. Jesús era un hombre que la gente podía ver que era un hombre normal, pero dentro de él había el poder del Padre y él era la gloria aquí en la tierra. Entonces, aunque seamos comunes, nosotros portamos la gloria. Somos portadores de su gloria, de su presencia. Y por cuanto somos portadores de su gloria y de su presencia, nosotros vamos a manifestarla a través del brillo que es Él, Jesús. Y nosotros debemos estar convencidos de que esto es así. Muchas veces nosotros vemos nuestros errores, vemos nuestras fallas como humanos, pero hoy vengo a decirte de parte del Señor que esta palabra sea revelada para ti. Tú llevas la gloria de Él en ti. Tú eres una persona increíble. Tú tienes un gran valor, porque lo que Dios ha hecho en ti no es cualquier cosa. Y a nosotros, a ti, a mí, a nosotros que hemos creído en Él, no nos define lo que nos ha pasado, no nos define lo que hemos hecho en algún momento determinado de nuestra vida. No nos define lo que la gente pueda decir de nosotros. Nos define la gloria de Dios que está en nosotros. Porque tú y yo somos vasijas contenedoras de su gloria. Así que Jesús es más que suficiente en nosotros. Y por eso que hoy vengo a animarte, a decirte de parte del Señor, que ciertamente en ti hay un tesoro. Repite conmigo allí donde estás, aunque yo no te pueda escuchar. Dentro de mí hay un tesoro. En ti hay un tesoro. En mí hay un tesoro. Puedes repetir conmigo. En mí hay un tesoro. En mí hay un tesoro. En ti hay un tesoro. Y ese tesoro es Él. Así que nadie tenga en poco lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque no es nada más y nada menos que su presencia, que su gloria, que su poder. ¿Para qué? Para manifestar en otros lo que hay en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos encontramos en esa lista primera, nos encontramos, perdón, no en la lista primera, sino en la lista segunda. Dice aquí el verso 8 de 2 Corintios 4, pero estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puede ser que pueda venir la tribulación momentánea, pero la tribulación es precisamente momentánea, como lo dice Pablo también allí, más adelante en otro versículo. Esta leve tribulación es momentánea, va a producir en nosotros un peso mayor de su gloria. Lo que va a pasar con nosotros no es destrucción. Lo que va a pasar con nosotros no es lo que mucha gente está esperando, que tú caigas, que yo caiga, que seamos destruidos o que perezcamos en medio de la prueba. Lo que va a suceder aquí es que la gloria se va a aumentar en cada uno de nosotros, que la esperanza, que la fe, que el poder de Dios en nosotros actuará de tal manera que otras vidas serán impactadas por lo que tú contienes dentro de ti. Así que esa es lo que nosotros debemos entender en nuestro espíritu renacido, que se nos revele esta palabra, que aunque estemos atribulados en algún momento, no podemos estar en la segunda lista de angustiados.
aunque estemos en apuro, no podemos estar desesperados porque Él está en nosotros y su gloria se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Su gloria se manifiesta en medio de nuestra necesidad. Él es Jehová Jireh. Él ha prometido estar con nosotros día a día, cada día, hasta que Él venga, Él estará con nosotros. Así que su poder, su gloria, el tesoro está en ti, está en mí, para manifestar en otros. Amén. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros no lo creemos. Muchas veces no creemos quiénes somos. Muchas veces eh, nos creemos inferiores o muchas veces no sabemos quiénes somos en Él y no somos cualquier cosa ni cualquier persona. Somos hijos de un gran rey. Así que debemos estar claros en quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Él. Todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Amén. Así que algunas cosas suceden en nuestras vidas y ese tesoro se diluye. En algunas ocasiones el tesoro se diluye. Se diluye ¿por qué? Porque hay algunas causas que nos hacen perder. Perder esa esencia, perder ese tesoro por un momento, se diluye. Repito, muchas veces el tesoro se diluye, la esencia, la excelencia del poder de Dios en nuestras vidas se diluye. Y una de las tantas causas, hay muchas, pero pudiéramos hablar en esta noche rápidamente de algunas, y es que a veces decimos, no, lo que pasa es que Dios no me bendice o yo todavía no estoy preparado. Y resulta que Dios en todo tiempo nos está bendiciendo. Lo que pasa es que nuestra vasija está en el taller del maestro. Está siendo formada por el maestro. Está en casa del alfarero. Está en casa del alfarero. Entonces la vasija se encuentra en casa del alfarero y en casa del alfarero se está forjando, se está formando. Y no es que Dios no te quiera bendecir, sino que sencillamente Él te bendice, pero se diluye la esencia por cuanto la vasija está en reparación. La vasija está en casa del alfarero. La vasija está siendo forjada para poder contener el tesoro, para poder contener la esencia, para poder contener su gloria en vasijas preparadas. Amén. Entonces, no es que Dios no nos bendice, es que Él siempre nos bendice, pero nosotros debemos estar preparados. La pregunta que yo le hacía a la iglesia en estos días era esa. No, lo que pasa es que Dios no me bendice, no me da esto, no me da aquello. Y yo le decía, ¿y tú estás preparado para recibir eso que estás pidiendo? O eso que estás esperando, porque quizás no es algo que tú estás esperando y puede ser que tú estás esperando algo por mucho tiempo. Puede ser que tú, que estás allí conectado o que vas a escuchar el mensaje en diferido, puede ser que estés esperando algo por mucho tiempo. Pero la pregunta que el Señor nos hace en esta noche es, ¿estamos preparados de verdad para recibir lo que estamos esperando? ¿Hace cuánto estás esperando esa empresa? ¿Hace cuánto estás esperando ese hogar restaurado? ¿Hace cuánto estás esperando que el hijo rebelde vuelva a los pies del maestro, vuelva a casa? ¿Hace cuánto tiempo estás esperando eh, esa restauración familiar? ¿Hace cuánto estás esperando? No sé lo que tú puedas estar esperando, pero la pregunta es, ¿estás preparado para recibir lo que estás esperando? O entonces seguimos en la casa del alfarero preparando esa vasija para contener su poder excelente, ese tesoro poderoso que es la esencia de la gloria, porque el diseño original para cada uno de nosotros es contenedores de su gloria. Eso no lo podemos perder de la vista. Tú y yo fuimos diseñados por el Padre. Tú y yo tenemos un diseño eterno y ese diseño es contener ese tesoro, contener ese poder, contener su gloria. Ese es el diseño. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos de nosotros que estamos, vuelvo y repito, en esa casa del alfarero. Entonces, hay mucha incapacidad
para retener lo que el Padre nos quiere entregar. Y es lo que el Señor quiere en esta noche, pues recordarnos que no caigamos en esto, porque puede ser que ya Dios tenga lista la bendición. Puede ser que incluso ya la tenga, pero debemos tener la capacidad, porque si la vasija tiene una fisura, por allí se va la esencia, ¿cierto? Entonces, en Dios no hay pérdida, en Dios siempre hay ganancia. Amén. Debemos tener la capacidad para retener lo que Dios nos da. Y hay algunas causas que rápidamente quiero pasar para ti en esta noche, que nosotros a veces incurrimos en ellas y perdemos esa esencia, perdemos, se diluye el tesoro, se pierde la esencia, se diluye la bendición. Y en Lucas capítulo 11, verso 11 al 13, se narra un verso allí en Lucas 11, 11 al 13. Habla la escritura de, de cuando nosotros, ¿verdad? Le pedimos al Padre, dice, el contexto es cuando Jesús está enseñando acerca de la oración a los discípulos. El versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo le dará un escorpión? Verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hablando del Espíritu Santo y hablando de lo que le pedimos al Padre, Dios siempre te quiere dar lo que tú le estás pidiendo, que esté conforme a su voluntad. Pero la pregunta es, ¿qué haces con lo que Él te da? Él no nos va a dar para que perdamos, Él nos va a dar siempre para que ganemos. Dios siempre nos da. Él quiere que tengamos la capacidad para retener. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que el deseo más profundo de tu corazón, encárgate de Dios y Dios se encarga de eso. Dale las gracias a Dios por lo que tienes hoy y por lo que no tienes todavía, mañana lo tendrás. Amén. Porque el que tiene la gloria lo tiene todo. El que tiene la esencia lo tiene todo. El que tiene ese tesoro lo tiene todo. ¿Sabes? Y muchas veces lo que no valoramos lo podemos perder. Somos propensos a perder. Hay una palabra en Deuteronomio capítulo 8, verso 11, y es que Dios prueba nuestro corazón. Él nos prueba cuando no tenemos, pero también nos prueba cuando tenemos. ¿Sabe? Los sabios hablan de, de hacer la oración de la bendición de los alimentos antes y después. Porque antes, bueno, estamos agradecidos con Él, ¿verdad que sí? Y después, porque ya estamos saciados. ¿Sabes qué es difícil, amado del Señor que estás allí? Eh, Darle gracias a Dios después que tenemos saciedad. A veces muchas personas se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos. No nos podemos olvidar de lo que Dios hace. En Deuteronomio 8:11 dice la escritura, cuídate de olvidar, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 8:11, y es un llamado para cada uno de nosotros, recordar que no debemos olvidarnos. Número uno, que tenemos ese tesoro en nosotros, ¿verdad que sí? Que el poder siempre será de Él, la gloria siempre será de Él. No nos podemos olvidar de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. No nos podemos olvidar de Dios, de donde Dios nos sacó. No podemos olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. A veces vienen situaciones adversas a nuestras vidas y veníamos caminando muy bien,
pero suceden cosas y nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado de no olvidarnos. Si hay, amén. Y si no hay, amén también. Donde Dios te lleve, si Dios te bendice mucho, si Dios te lleva a las alturas, si Dios te lleva a grandes escenarios o a grandes eh, finanzas o a grandes latitudes, sé el mismo, seamos los mismos. José fue el mismo en la cárcel, José fue el mismo en el palacio, porque José sabía quién era. Así que no podemos olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, porque esto hace diluir la esencia de el tesoro que está contenido en cada uno de nosotros. Cuando tú estés saciado, dale gracias a Dios, pero cuando no haya, también dale gracias a Dios. Si Dios te sana, dale gracias a Dios, pero si Dios se demora en hacer el milagro, dale gracias a Dios también. Amén. Así que una de las otras causas rápidamente que quiero compartir contigo que hace perder o diluir la esencia que está contenida en nosotros es el desorden. El desorden. El desorden en todas las áreas. El desorden en nuestras vidas. El desorden nos hace perder lo que Dios nos ha dado. Hay desorden en nuestros pensamientos. Hay desorden en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, hay desorden en casa, físicamente hablando, hay desorden con los hijos, hay desorden en los hogares. El que no es capaz de ordenar su espacio, no será capaz de ordenar su vida. Y dice la palabra del Señor que donde había desorden al inicio, en Génesis capítulo 1, había un caos, pero el Espíritu de Dios entró y comenzó a ordenar. Es tiempo de ordenar las cosas que tenemos que ordenar. Hay algo que nos hace perder la bendición o diluye la esencia de ese tesoro en nosotros. La gloria de Dios se ve diluida y es el desorden. ¿Por qué? Porque la falta de orden no está Dios allí. Así que debemos ordenar a nuestros hijos. A veces somos muy complacientes con nuestros hijos. Y no digo que no complazcamos a nuestros hijos, pero a veces nos pasamos. ¿Qué pasó con la historia de Elí y sus hijos? Usted también la conoce, ¿verdad que sí? Hay otra historia que el profeta se aparece y le dice al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y yo me preguntaba, cómo es que el profeta le dice al rey, ordena tu casa que vas a morir? ¿Cómo así? ¿Será que en el cielo no acepta el Padre desorden, verdad? Podríamos inferir esto. Debemos ordenar nuestras vidas. Debemos ordenar nuestra casa. Debemos ordenar lo que está desordenado. Amén. Porque esto hace diluir también la esencia del Padre. La esencia, ese tesoro en nosotros. Hay otras muchas causas, pero creo que por cuestiones de tiempo no voy a hablar de todas. Debemos cuidar el cuerpo también. Dios nos bendice la salud, pero nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos comer con conciencia. Lo que nos domina es nuestro Señor. Así que si te domina la comida, ese es tu Señor, no el Señor Jesús. Amén. Dice un pasaje en el libro de Números, capítulo 11, verso 34, que hay muchos del pueblo que murieron porque había, vamos a leerlo, 11:34 de Números, porque ellos tenían a la comida como un Dios, tenían a la comida como un Dios. Yo voy a decir una frase que por lo menos acá en Maracaibo, en Venezuela, se dice mucho, y los que están conectados de aquí de Venezuela y de Maracaibo sobre todo, o los que van a escuchar esto, les va a sonar muy común, porque aquí es muy común escuchar en algunos ministros o en algunos hermanos, nosotros los evangélicos
no tomamos, pero ¿cómo comemos? Entonces, la comida se ha convertido en un Dios y debemos comer con conciencia, porque Dios nos sana, pero nosotros debemos cuidar el milagro de sanidad. Debemos cuidar la intervención de Dios, debemos comer con conciencia. Números 11:34 habla. Números 11:34. Dice la escritura en este versículo. 11:34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hay una versión que dice, por cuanto tenían a la comida por Dios. Ahora mismo no, esta es la Reina Valera, pero no tengo el pasaje en otra versión, puede que lo pase ahora más tarde. No lo tengo acá a mano, pues no tengo la Biblia a mano. En la versión que dice que ellos tenían codicia por los alimentos y se constituyó en un Dios para ellos y Dios los sepultó en ese lugar, que es lo que significa la palabra Kibroth Hatabá. Bueno, mis amados, debemos también revisar nuestras palabras porque conforme nosotros hablemos, eso va a influenciar o va a influir en nuestra esencia. Debemos evitar las quejas, debemos agradecer lo que tenemos mientras que llega lo que esperamos. Amén. Este pueblo mismo, el pueblo de Israel en Números 11 estaba quejándose. Dice la palabra, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces nosotros cuando nos quejamos, eso no le agrada a papá, no le agrada a nuestro amado Dios. Y debemos evitar eso, ¿no? Evitar las quejas para que dándole al Señor. Ok, continúo acá. Estaba, estaba hablando de en Números capítulo 11, verso 1, cuando el pueblo se quejó a oídos de Jehová y Jehová ardió en ira. Estaba hablando del punto número 4, que debemos revisar nuestras palabras y evitar las quejas, porque eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Debemos agradecer lo que tenemos mientras esperamos lo que llega a nuestras vidas o mientras llega lo que estamos esperando. Y número 5, para cerrar, nosotros debemos también cuidar mucho nuestra, además de nuestra manera de hablar, dice la escritura que, por tanto, creí, eso hablé. ¿Cómo estamos hablando de acuerdo a lo que estamos creyendo? ¿Verdad que sí? Debemos hablar conforme a lo que creemos. ¿Y por qué es tan importante revisar nuestras palabras? Porque de acuerdo a cómo nosotros hablemos es porque así estamos pensando y de acuerdo a estamos pensando así nos conducimos. Y la manera de actuar es la que debemos también cuidar. Hay errores que a veces cometemos precisamente porque, bueno, porque estamos en ese proceso, ¿no? Pero cuidémonos de no quedarnos en esas actitudes erradas, porque hay un pasaje muy triste que está en Jueces capítulo 16, verso 20, es cuando Sansón se confió y resulta que él iba a salir a pelear y ya el Espíritu de Jehová dice la palabra que ya no estaba con él. Debemos cuidar y si fallamos, bueno, ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial a través de nuestro amado Jesús, a través del Espíritu Santo, como dice la Escritura, ¿no? Que si hemos fallado, pues abogado tenemos para con el Padre Jesucristo y, y vamos ante el trono de la gracia y entonces Él restablece la comunión.
con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué la esencia? ¿Para qué la gloria? ¿Para qué el tesoro que está contenido en cada uno de nosotros, que somos esos vasos de barro, pues se mantenga, se contenga en nuestras vidas y así podamos vivir vidas plenas en Él? Amén. Espero en Cristo Jesús que esta palabra pueda de verdad bendecir cada una de sus vidas. Y nuestra intención es pues bendecirles y recordarles que cada uno de nosotros somos importantes para Él, que no somos cualquier persona, que somos escogidos. Y un escogido es aquel que dentro de muchos Dios sacó a uno para cumplir un propósito específico acá en la tierra. Así que bueno, te animo a que sigas adelante creyendo que aquel que te llamó es fiel para cumplir todas sus buenas promesas a su tiempo y que cada uno de nosotros cada día será perfeccionado por Él hasta que Él venga, hasta llegar a esa estatura de varón perfecto, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, verso 6. Amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.